Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Esta palabra que Jesús dirige a sus discípulos durante la última cena, Lucas 22-28, habla de sus pruebas en plural. Es también Lucas quien concluye el relato de las tentaciones en el desierto con estas palabras: acabada toda prueba, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Lucas 4:13. Un tiempo oportuno, es decir, próximo, determinado. ¿Se trata quizás del tiempo de la pasión? Pero en el relato de la pasión no se habla directamente de prueba alguna a cargo del diablo, salvo en la afirmación de que Satán entró en el traidor. Lucas 22:3 o Juan 13:27. Pero en su palabra a los discípulos, Jesús no habla de la pasión inminente, sino de todo el tiempo durante el que ellos han perseverado con Él en sus pruebas. Para acercarse a su esencia no bastará, ciertamente, con constatar que tuvo que tratar constantemente con poseídos por el espíritu maligno, no sólo con aquellos por cuya boca el diablo le gritaba: «Te conocemos» y «No nos atormentes», Marcos 5:7, no sólo con los fariseos, que le echaban en cara que él mismo estaba poseído y a quienes él les habla de la palabra imperdonable contra el Espíritu Santo, Mateos 12:24-32. Tampoco solo porque sabía que llevaba consigo en su grupo de discípulos a un diablo, Juan 6:70, que le seguía manifiestamente con desconfianza e incredulidad cada vez mayores, y no bastará aun cuando todos estos contactos con el poder maligno se producían siempre en distancias cortas. Las pruebas. Se trata más bien de que la inmersión en una esfera en la que el ser puesto a prueba es una posibilidad permanente que pertenece a la esencia de nuestra existencia. Una milicia es lo que hace el hombre en la tierra, Job 7:1. El cristiano debe considerar eso una distinción y ocasión para la alegría. Santiago 1:2 y la primera carta de Pedro 1:6. El apóstol tiene que soportarlo continuamente, con toda humildad y lágrimas. Hechos 20:19. Y eso es lo que nos conduce finalmente, si tomamos en serio la conducción humana del Hijo, cerca de estas afirmaciones: que Jesús, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Hebreos 2:18. Y que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, pues Él ha sido probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Este en todo nos lleva lejos y puede consolar y fortalecer a todo el que se cree ya incapaz de liberarse de las flaquezas de su espíritu y su carne. El Evangelio solo arroja algunos rayos de luz sobre esta condición de Jesús sujeta a la tentación. Su paciencia con la obcecación de sus discípulos. No habían entendido lo de los panes, Marcos 6:52. Con que también vosotros estáis sin inteligencia, Marcos 7:18. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Marcos 8:17 y siguientes. No es pura necedad, sino pensamiento antidivino que socapa de humanidad. Ponte detrás de mí, Satán, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En 8:33. La inutilidad de su misión entera le debía de resultar cada vez más patente. Sin duda, también el maligno debía de ponerle esta idea tan evidentemente burlona ante sus ojos. Imaginaos. Allí los tienes, si me hubieras hecho caso en su momento. Sus lágrimas sobre Jerusalén son una abierta confesión de su aparente derrota. ¿Dónde está el fuego que él había venido a arrojar sobre la tierra? Lucas 12:49.
y no es casi como una prueba cuando él, conforme a esta constatación, anhela la llegada de su pasión. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y que angustiado estoy hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Y sin embargo, este bautismo es tan terrible que ofrece ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. Hebreos 5:7. Este es el verdadero bautismo al que, desde una existencia inmensa en pruebas, se ve abocado como rescate frente a Satán, que allí ya no tiene nada que hacer, pues ahora el portador de la culpa humana tan solo tiene que ver con el Padre. El cáliz debe ser bebido, pero a causa de la debilidad impuesta al sufrimiento, esta última tentación se convirtió sin embargo en la más terrible de su vida. Cristo es hombre como nosotros, en todo excepto en el pecado, y sólo por eso podemos perseverar en todo lo que al hombre se le exige, no solo en el sufrimiento, sino también explícitamente en la prueba, sin tener que sucumbir al pecado. A los discípulos se les confirma que habían perseverado con Cristo en sus pruebas. Por eso dispongo el reino para vosotros, lo mismo que mi Padre lo dispuso para mí. Lucas 22:29.